Los miércoles en Tele13 Noche tenemos mesa de análisis. Las mujeres se toman esta mesa. Por supuesto, saludamos a Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás? Bienvenida, Magdalena. Hola, buenas noches, Pierina, ¿qué tal? Pierina Ferretti, de Nuevo 21, bienvenida también. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches, Magdalena. En una semana marcada, absolutamente marcada por la agenda de seguridad, con avances importantes en el legislativo, con 6 proyectos aprobados en menos de 24 horas prácticamente en la Cámara. Un nuevo clima, hay muchos diputados que hablan de un nuevo clima, de que se hace carne esto de sacar rápidamente las propuestas de seguridad, pero con algunos matices que se van a ir viendo en el Congreso. ¿Cómo has visto el tema, Magdalena? Sí, yo creo que aquí es clarísimo que hubo un baño de realidad importante y se está aprovechando la oportunidad que se ha tenido cuando hay un consenso frente a una urgencia ciudadana que es importante, y especialmente dado los hechos también que vivimos lamentables las últimas semanas, el asesinato de 2 carabineros, que dio paso finalmente a este baño de realidad que le digo yo, para poder atender y poner la agenda de seguridad, que es la urgencia que ha pedido la ciudadanía, de una forma prioritaria dentro del Congreso. Y creo que ha sido avances importantes en ese sentido, y a mí creo que es positivo el cambio que ha tenido el gobierno en esta materia, de en el fondo avanzar en esta agenda y ponerla como una prioridad efectiva, buscando aprobar hoy día muchos de los proyectos que en su oportunidad, siendo parlamentarios, lamentablemente rechazaron. ¿Baño de realidad? Me parece que es innegable que estamos en un contexto muy sensible, muy complicado. El asesinato de la carabinera el fin de semana marca un punto de inflexión, eso es innegable. Pero creo que aquí hay algo que es rescatable, que es la política ha mostrado disposición a ponerse las pilas, a ponerse al servicio y legislar en torno a una problemática que es sentida por toda la ciudadanía y que nadie puede, digamos, soslayar. Sin embargo, hay en esto una tentación, y es lo que hemos visto, una tentación facilista y de aprobar proyectos que van en la línea de lo que la entrevistada anterior, la diputada Plasencia, señalaba, de gatillo fácil, de un populismo, un punitivismo penal que no tiene resultados. Si uno mira, y es la cuestión, yo le preguntaría a quienes promueven este tipo de legislación, ¿qué dicen ante la evidencia? Ante la evidencia internacional, que dice que esto no resuelve el problema del crimen organizado, no es así de fácil, y que además genera un conjunto de posibilidades para que se produzcan violaciones a los derechos humanos, y eso es muy complicado, y sobre todo en un día como hoy. Creo que no podemos obviar, no podemos hacer como si ese peligro no existiera, y más que peligro, hay evidencia que indica que este tipo de legislaciones genera un sinnúmero de situaciones donde se van a violar derechos humanos, donde va a haber asesinados por parte de las policías, que eso tiene también un carácter de clase, y creo que la política no se está haciendo cargo en este momento de aquello, y hay evidencia. Yo digo, ¿qué se hace con esa evidencia? No podemos tapar el sol con un dedo. Lo que se ha dicho transversalmente es que de alguna manera hay que darle respaldo a carabineros que en la calle siente que si dispara se le viene el peso de la ley, y es tratar de invertir el peso de la prueba, ¿no? La carga de la prueba. ¿No te hace sentido ese argumento? Carabineros tiene respaldo, y Carabineros tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. Las fuerzas policiales, la sociedad le ha delegado el uso legítimo de la fuerza, y eso también implica responsabilidad, y eso implica también someterse a estándares altos en materia de derechos humanos y de rendición de cuentas. Pero Carabineros tiene, y lo ha hecho, tiene el derecho a usar sus armas de servicio cuando la situación lo amerita. Apoyar a Carabineros en este momento es más bien apoyar su perfeccionamiento, su profesionalización, su equipamiento, y ellos ya tienen el derecho al uso de la fuerza. Entonces yo creo que el respaldo a Carabineros, con hechos, con recursos, con capacitación, con modernización, con una reforma que está pendiente y que no viene de este gobierno, viene de antes, y eso es una conciencia de que hay que modernizar las policías, que nos merecemos una policía moderna, y eso es una cuestión que está pendiente y que tiene que abordarse, si no, esto no tiene solución de fondo. ¿Hay populismo dentro de esto? ¿Hay ineficiencia dentro de lo que se está planteando? O sea, yo creo que tienen que haber distintas agendas, y eso lo hemos conversado muchas veces aquí. Yo creo que hay temas que son señales importantes de respaldo que se da a Carabineros, hay temas que son de urgencia, que tenemos que verlas hoy en lo inmediato, y obviamente hay otras cuestiones que son de largo plazo y que son más complejas, que es, por ejemplo, cómo fortalecemos las atribuciones en cuanto a inteligencia, las competencias en inteligencia para atacar el crimen organizado. Pero no hay que olvidar también que todas estas leyes también responden a hechos súper concretos, y que es que lamentablemente durante el estallido social se socavó totalmente esa legitimidad que tenía Carabineros para poder hacer uso legítimo de la fuerza para enfrentar
enfrentar ciertas situaciones absolutamente violentas. Y eso fue también horadado por personas que hoy día están en el gobierno, fue el presidente Boric, fue Camila Vallejo, fue Giorgio Jackson y muchos de, lamentablemente, los ministros que hoy día están. Y no solo a través de Twitter, fue a través también de situaciones, fue a través de actos, fue a través de la violencia y convirtieron a Carabineros precisamente en enemigo del pueblo. Yo creo que eso, lamentablemente, afectó fuertísimo a la institución y la debilitó en esos términos, porque finalmente Carabineros no estaba apoyado, no estaba respaldado para poder hacer frente a ciertas situaciones, porque en cualquier caso o se le está dando diciendo, bueno, aquí hubo una violación a los derechos humanos, esto es culpa de Carabineros, y cuántos videos vimos en esas situaciones. Basta pensar, por ejemplo, diciendo que habían violaciones a los derechos humanos en Plaza Baquedano, entonces como en la estación, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones que lamentablemente fueron horadando esto. No niego, por supuesto, que pueden haber situaciones muy complejas también y que eso es lo que hay que evitar, y eso también pasa precisamente por esta agenda a largo plazo, que es una formación de Carabineros, que es dejar claramente establecidos los principios que tienen que actuar dentro del resguardo de los derechos humanos, pero eso tiene que hacerse, y ojo, que si uno mira incluso la cantidad de Carabineros que fueron sobreseídos después de esto, fue casi el 86%, entonces también aquí efectivamente esto responde a una cultura que lamentablemente se instaló, que hace mucho daño para resguardar el Estado de Derecho. Sí, adelanta lo del el segundo debate, ¿no? Que es lo que ha dicho el presidente, esto de revisar o reflexionar sobre los actos del pasado. Algunos dijeron fue suficiente, tiene que pedir disculpas. Hay innumerables tweets de su época de diputado. ¿Cuánto ha avanzado ese debate? ¿Cuánto conviene avanzar? ¿O el gobierno debería ya parar? A ver, aquí hay que separar las cosas. Lo primero, me parece que no podemos en ningún caso relativizar que lo que vivimos en el 2019 fue la crisis más grande de derechos humanos que ha tenido este país desde el retorno a la democracia. Eso es real, eso está refrendado por 4 informes, que no vamos a decir que son informes de instituciones que estén coludidas con el comunismo internacional, no, son informes de instituciones de derechos humanos, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la ONU, de Amnistía Internacional y otros informes que lo refrendan. Hay más de 400 personas con mutilaciones oculares. O sea, esas son realidades que no podemos soslayar y no podemos hacer como una dicotomía que es completamente falsa, que es avanzar en una modernización de las policías, en una legislación que ayude al combate al crimen organizado y los derechos y la defensa, pero irrestricta, de los derechos humanos. Eso no tendría por qué ser incompatible en un país moderno. O sea, tener una policía moderna es una policía que puede actuar y que respeta los derechos humanos y que sabe utilizar de manera proporcional y gradual la fuerza. Entonces, aquí creamos como dicotomías que no debieran existir. Y respecto a esta como permanente acusación a las cosas que se dijeron, los tweets, que no. Cuando estamos en una crisis social, yo le preguntaría a la derecha, ¿dónde ponemos el foco? Ponemos el foco en quienes denunciaron de manera muy contundente, a veces incluso destemplada, las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo, porque estábamos poniendo el foco en la defensa de los derechos humanos. Y no vamos a decir que Carabineros de Chile no violó los derechos humanos y no hay 400 mutilados oculares, precisamente por el uso incorrecto de las escopetas antimotines. Eso es así. Entonces, si yo pongo el foco en la defensa de los derechos humanos, la verdad que no hago escándalo por declaraciones que se hayan hecho en un contexto muy específico donde estás poniendo el foco ahí. Entonces, me parece que el espanto debiera ser ante las violaciones a los derechos humanos, no ante reacciones, ante tweets, porque por supuesto que en ese momento y en ese contexto histórico muy situado, estábamos ahí preocupados de defender los derechos humanos. Yo estoy muy de acuerdo con el resguardo de los derechos humanos, pero no tenemos que relativizar qué son particularmente los derechos humanos y en qué circunstancias también de alguna forma se puede policía responder, porque vamos a entrar quizás a discusiones que son muy complejas, que son muy delicadas también, que es, bueno, ¿dónde estaban esas 400 personas que fueron mutiladas, por ejemplo, ocularmente? Entonces, ¿dónde estaba Fabiola Campillay? Bueno, ¿dónde estaba hay Gustavo muchas situaciones Gatica? que obviamente tenemos que entrar a discutir. Personas. Hay muchas situaciones que tenemos que entrar a discutir, pero no podemos relativizar tampoco que hubieron muchas personas que actuaron de forma violenta, que también violaron derechos humanos de otras personas, de otros ciudadanos, porque aquí también hay deberes y la violación a los derechos humanos no es solamente por parte del Estado, sino también las pueden hacer los propios civiles. Entonces, ¿cómo respondemos hoy día, por ejemplo, a todas esas personas que perdieron sus empleos por años, que hoy día ya no tienen, en el fondo, cómo poder sustentarse porque perdieron, por ejemplo, lo que tenían? Tú me vas a decir, bueno, son cosas solo materiales. No, era el esfuerzo de toda una vida, era el sustento de una familia. Y esa también es una
respuesta que nosotros tenemos que dar. Y ahí sí se relativizó. Y sí se relativizó porque también se dijo, bueno, todo es violación a los derechos humanos. Cuando todo es violación a los derechos humanos, nada lo es. Y en ese sentido yo creo que sí vale la pena una responsabilización respecto de cómo se dijeron las cosas. Porque también en política es importante, sobre todo cuando tú eres representante de ciertas personas en el Congreso. Tú no puedes llegar y decir declaraciones y hoy día circunstancialmente decir, bueno, ya cambié de opinión, porque esto no es llegar y cambiarse la ropa, no es cambiar de color, no es de gusto, sino que también hay una cuestión de responsabilidad de cómo uno dice las cosas, de cuándo hay violación o no, porque muchas de las violaciones que incluso atentaron en ese minuto, hoy día se ha demostrado que no fueron así. Ya, el Puente Pío Nono u otro, o sea, hay ejemplos, ¿no es cierto?, Teresa, de cómo cerrar. se llegó. Pero aquí hay que hacer precisiones conceptuales porque precisamente el derecho internacional de los derechos humanos está hecho para que los estados no abusen. No existe violación a los derechos humanos entre civiles, son estados Es que sí contra existe, la población. es que sí no, porque existe. ahí hay una Porque los derechos humanos son ahí de hay un todos. enredo conceptual. No, pero es que bueno, le podemos Es que eso, decir, hay una le discusión, podemos decir aceptemos derechos que hay una humanos. discusión dogmática, porque aquí sí tenemos una diferencia, creo yo, de fondo. Pero es una legislación internacional que se crea precisamente para evitar los abusos que los estados, porque no vamos a comparar la fuerza, el poder de fuego que tiene un estado al que tienen civiles. Entonces, ahí hay una diferencia, pero yo no minimizo, Magdalena, los daños que se causaron a la propiedad de personas, a los negocios, al esfuerzo del trabajo de mucha gente y las consecuencias económicas que eso tuvo. Y me parece que este gobierno hizo un esfuerzo también de responder a esas personas, de responder a locatarios, por ejemplo, de la zona cero, y eso podríamos discutir si fue suficiente, insuficiente, pero hay una preocupación también por quienes sufrieron las consecuencias de la violencia social que se vivió en ese momento. Yo creo que eso no se puede relativizar, pero no se puede poner al nivel de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos, porque son cosas de distinta magnitud y de distinta naturaleza. Vamos a ver cómo sigue este debate en el Congreso con leyes que tienen que pasar todavía por el Senado, así que van a seguir siendo tema de análisis. Pirina Ferretti y Magdalena Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Buenas Muchas noches. gracias, Álvaro. Estén muy bien. Estés Muy bien. buenas noches.